Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Saray Barbosa Meraz y hoy voy a presentarles el tema de ciencia de datos. Vamos a ver un poco de qué se trata, qué tipos de datos se utilizan, cómo se almacenan, así como algunos de sus formatos y los principios éticos que tenemos que considerar al momento de trabajar con datos. Para empezar, ¿qué es la ciencia de datos? Bueno, esto es un campo interdisciplinario que se enfoca en la recolección de datos a través de procesos, algoritmos y sistemas, con el fin de obtener información muy valiosa que nos permita encontrar insights en el caso de la mercadotecnia, desarrollar estrategias y visualizar datos para las empresas. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Tenemos los datos no estructurados, los datos estructurados, el lenguaje natural, generado por máquina, datos gráficos y datos en video, audio e imágenes. Para empezar, los datos estructurados dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Estos son fáciles de almacenar en Excel y se suele utilizar SQL para su administración. Por otro lado, tenemos los datos no estructurados. Estos son difíciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o puede variar. El lenguaje natural forma parte de los datos no estructurados. Estos son difíciles de procesar porque requieren el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos. Los datos generados por máquinas son aquellos que se crean automáticamente por una computadora, un proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Los datos gráficos se llaman de esta forma porque se relacionan a la teoría de gráficos matemáticos. Se estructuran por medio de nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar los datos de los gráficos. Por último, los datos de audio, video e imágenes es información que se obtiene a través del análisis de estos. Un ejemplo es, por ejemplo, que las cámaras dentro de un estadio capten y analicen los movimientos de un jugador para prever qué jugadas se llevarán a cabo. ¿Qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos? Un flujo de trabajo define las fases de un proyecto de ciencia de datos. Esto permite tener un orden y una estructura definida a seguir de principio a fin. Se puede visualizar como una lista o un diagrama. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Tenemos 6 etapas: recopilación de datos, preparación de datos, introducción de datos, procesamiento de datos, interpretación de datos y almacenamiento de datos. Primero, se recopilan los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Estas fuentes pueden ser un almacén de datos o un data lake, como veremos en la siguiente diapositiva. Posteriormente, se pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. Después, estos datos se traducen a un lenguaje entendible para su procesamiento en la siguiente etapa. En la etapa de procesamiento, los datos se terminan de optimizar para su uso a través del uso de Machine Learning. Finalmente, los datos se representan de manera visual por medio de tablas, gráficos y documentos con los que es más fácil trabajar y entender estos datos, mejorando la productividad y eficiencia en área de trabajo. Por último, en el almacenamiento de datos, toda esta información debe almacenarse con el fin de protegerla y conservarla. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Como mencionamos en la diapositiva anterior, existen dos formas: por medio de almacén de datos, es decir, los datos obtenidos por los departamentos de ventas, de servicios, de marketing, finanzas, entre otros, o por medio de un data lake. Este es un almacén de información de Big Data de diversas fuentes que pueden estar estructuradas o no estructuradas, con almacenamiento en la nube y con etiquetas de búsqueda. ¿Cuáles son los formatos en los que se pueden encontrar los datos? Se pueden encontrar en CSV, TSV para datos tabulares, JSON y XML para datos estructurados, SQL para datos estructurados, no SQL para datos no estructurados, HD, F5 y Parquet para conjuntos de datos grandes y complejos. ¿Cómo se almacenan los datos? Los almacenes de datos están diseñados para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son el DAS y NAS. El DAS significa almacenamiento adjunto directo. Se refiere a todo el almacenamiento que tiene una conexión física con un hardware, como los discos duros, SSD, entre otros. Este tipo es menos eficiente cuando hay un gran número de datos, sin embargo es bastante útil para asegurar la información. Por otro lado, tenemos el NAS. NAS significa almacenamiento adjunto en la red.
Este permite que varios dispositivos accedan a los datos debido a que el hardware en el que se almacena la información es diferente del que se accede. Esto aumenta la flexibilidad para su uso y facilita su administración en el área de trabajo. Sin embargo, se necesita de más seguridad para su uso. Por último, ¿cuáles son los aspectos éticos a considerar? El Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, indica que los datos deben recogerse con autorización, gestionarse de manera segura, confidencial y protegida y utilizarse con autorización. La información recolectada debe ser libre de discriminación, es decir, no excluir ciertos datos por razones racistas o machistas, ya que esto puede resultar en datos sesgados, mal combinados o mal interpretados. Las empresas deben ser honestas y transparentes para comunicar con sus consumidores cómo es que se van a usar estos datos y de qué manera el consumidor puede beneficiarse. El RGPD se elaboró como respuesta al creciente reto que plantea el uso intensivo de datos en la sociedad. Conforme la tecnología avanza y el número de datos y de usuarios incrementa, se ha visto necesario implementar un reglamento que proteja a estos usuarios del uso que podrían darle las empresas a su información. El riesgo principal que enfrentan los analistas de datos es la privacidad. La RGPD establece que los datos se deben tratar de manera lícita, leal y transparente, recolectándose para fines explícitos. Además, necesitan actualizarse y los datos personales deben mantenerse explícitos solo durante la duración de su uso para garantizar la seguridad de los usuarios. Gracias por su atención. Eso fue todo de mi parte y termino dejando las referencias.